Bueno, chicos, entonces por aquí estoy compartiendo el mismo archivo que tienen ustedes allá compartido, que es el archivo que contiene los datos de ausentismo con los cuales vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a hacer entonces una pequeña introducción sobre el tema de ausentismo. Recuerden que el objetivo es que apliquemos el Excel en diferentes requisitos que van a tener que implementar en seguridad y salud en el trabajo, ¿listo? En el quehacer en seguridad y salud en el trabajo, ¿listo? De pronto, ¿alguno de ustedes tiene claro cuál es el requisito asociado con el tema de ausentismo desde la perspectiva de seguridad y salud en el trabajo? No, ninguno. Les repito la pregunta. Si alguno de ustedes tiene claro cuál es el requisito desde la perspectiva de seguridad y salud en el trabajo que se asocia con el tema de ausentismo. No comprendo, profe. O sea, ¿para qué se hace, digamos, todo el requisito de ausentismo? ¿O? Exactamente, o sea, desde la perspectiva de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Ah, ¿Qué nos piden con relación al tema de ausentismo? pues, digamos, como las enfermedades, si los trabajadores por enfermedad, viendo qué enfermedades se pueden presentar, creo que es eso, no estoy segura. Bueno, ¿quién da más? Bueno, Diana nos dice que no, que ni idea. ¿Alguien más de pronto tiene alguna noción sobre el tema? Bueno, entonces Danilo nos dice que hay que medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y común como mínimo una vez al mes y realizar la clasificación del origen del peligro o riesgo que lo generó. Bueno, entonces vamos a hacer entonces acá una recapitulación con relación al tema de sistemas de gestión. Entonces recuerden que desde la perspectiva legal, el marco de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Lo tenemos definido en los requisitos que establecen los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Entonces, dentro de ese sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, uno de los requisitos asociados con el tema de gestión de la salud, ¿cierto? Se asocia con la medición del ausentismo. ¿Listo? Entonces, lo que Danilo nos escribe en el chat es cierto. Uno de los requisitos que establecen los estándares mínimos es que debe hacerse la medición del ausentismo. Pero digamos que desde el concepto amplio de ausentismo, yo debo de controlar no solamente el ausentismo asociado, ¿cierto?, con accidente de trabajo y enfermedad profesional, sino que adicionalmente debo también controlar el ausentismo por otras causas. ¿Listo? Por eso es que en este archivo que yo les compartí, ustedes tienen 4 causas de ausentismo, ¿listo? Es decir, tienen 4 hojas, ¿listo? Eso es una base de datos, digamos, de una empresa. Se las tengo solamente con los números de documentos, ¿cierto? Pues como con la información mínima personal
de los trabajadores para tratar pues como de no tener sesgos en la información. Y si ustedes miran, acá tenemos entonces 4 hojas, ¿listo? Tienen una hoja que se llama EC, que significaría enfermedad común. Tienen otra hoja que sería AT, que serían accidentes de trabajo, accidentes laborales, como lo quieran llamar. Tienen una que es P, ¿cierto? Que serían permisos, y tienen otra que son LIS, que son licencias. Entonces, resulta que es que un trabajador en mi empresa se me puede ausentar del trabajo. Entonces, siempre que yo hable de medición de ausentismo, estoy hablando de hacer seguimiento a cuáles son las causas que generan que el trabajador falte a su oficio o a su puesto de trabajo en condiciones normales. Entonces, lo más normal es que ese trabajador se ausente del trabajo o porque sufrió un accidente de trabajo y está incapacitado, o porque tiene una enfermedad general y está incapacitado. Eso, digamos, es como lo normal que uno tiene, digamos, visible en la perspectiva de ausentismo. Pero resulta que es que existen otras variables que también me generan ausentismo a nivel del trabajo. Y es lo que conocemos como los permisos y las licencias. ¿Listo? Entonces, también debo controlar no solamente por qué se me ausenta la gente por enfermedad general y por accidente de trabajo, sino que adicionalmente, y pues obviamente por enfermedad laboral, que también digamos que aplicaría, acá solamente tenemos accidente de trabajo, no hay enfermedad laboral, pero también tengo que controlar entonces el ausentismo que se genera en mi empresa por permisos y por licencias. ¿Listo? Marisol, cuéntanos. Profe, buenas noches. Es que Bueno, yo entro un poquitico tardecito, pero en el enlace que compartieron de Drive, pues me aparecen varios archivos. ¿Cuál elegiría? estamos trabajando con el que se llama Taller 3, Datos de Ausentismo. Ah, listo, profe, muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Bueno, entonces, acá, ¿cierto? Tienen un modelo de base de datos que nos permitiría recopilar la información de ausentismo por esas causas, ¿cierto? Entonces, digamos que acá, como les digo, tenemos la información mínima asociada a cada una de esas causas de ausentismo que nos van a servir para procesar la información y poder caracterizar ese ausentismo. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta que debo de hacerle seguimiento, ¿cierto?, a esas 5 causas de ausentismo. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito, serían 5 causas de ausentismo en mi empresa. Yo puedo tener 5 causas, ¿cierto? Esas causas de ausentismo, ¿cierto? Entonces, van a ser por enfermedad general, ¿cierto? Es que normalmente a uno el médico le incapacita, ¿cierto? Por enfermedad general, por accidente laboral, por enfermedad laboral, pero adicionalmente voy a tener ausentismo por permisos y voy a tener ausentismo por licencias. ¿Listo? Estas digamos que son las 5 causas que me pueden generar a mí en una empresa ausentismo. ¿Listo? Y entiendas entonces el concepto de ausentismo, cualquier causa que genere que el trabajador no se presente a su lugar de trabajo. Y pues obviamente vamos a ver, creo que es la próxima sesión que trabajamos el tema de accidentes. Eso va a incidir en el cálculo, por ejemplo, de los indicadores de accidentalidad. ¿Por qué? Porque como en los indicadores de accidentalidad yo tengo consideradas las horas hombre trabajadas, esas horas hombre trabajadas se van a ver afectados por los días perdidos en el mismo periodo. Entonces, digamos que es importante hacer un buen seguimiento a esas causas de ausentismo para poder tener la información disponible, ojalá mes a mes. ¿Listo? Hay que tratar de ser juiciosos. Normalmente uno lo que trata es de tener el seguimiento cada que se genere el evento. Entonces, digamos que si tengo permisos todos los días, pues debería tener el archivo actualizado casi que diario, porque si no se puede volver un tema en el que se pierda mucho la información cuando es demasiado grande mi población trabajadora. ¿Listo? Entonces, en esta base de datos, ustedes tienen, ¿cierto?, una información que sería como la información mínima que deberían recopilar en cada uno de esos casos.
Cuando estamos hablando de las incapacidades médicas por enfermedad general, entonces en ese caso, digamos que recuerden que deberán tener un identificador del trabajador normalmente, y las licencias no remuneradas también van, ¿cierto? Ya les voy a hablar de ese tema en el tema de licencias, ya vamos a ver acá en el tema de licencias que incluyen. Entonces, estarían entonces en las incapacidades por enfermedad general, ¿cierto? Entonces, digamos que tendríamos en esta base de datos y en la base de datos que uno fuera construyendo, pues como mínimo debemos tener el documento, ¿cierto?, del trabajador o el nombre del trabajador, pero recuerden que trabajamos con identificadores únicos para facilitar la consolidación de la información. Adicionalmente, tenemos entonces la fecha en la que inicia la incapacidad, cuántos días de incapacidad están asociadas con esa incapacidad, el código del diagnóstico y la EPS. Digamos que esa es como la información mínima que vamos a necesitar asociada con las incapacidades por enfermedad general, ¿cierto? Adicionalmente, entonces si nos vamos al caso de accidente de trabajo, ¿listo? Entonces en el caso de accidente de trabajo también vamos a tener entonces el documento del trabajador, vamos a tener la fecha de inicio de la incapacidad, los días de incapacidad, el código del diagnóstico y acá hay un error, y la EPS, porque recuerden que como el origen de causalidad de un accidente de trabajo puede ser negado, ¿cierto? Es decir, cuando se hace el reporte y al trabajador lo incapacitan, pues puede que desde el periodo del reporte a la incapacidad, puede que la ARL niegue el evento. Entonces, digamos, es importante tener mapeado cuál es la EPS de ese trabajador para garantizar que en caso de que no haya reconocimiento del evento como de origen laboral, pues se recurre entonces a su reconocimiento por parte de la EPS, que sería de origen común. Entonces, es para tener la información ahí de una vez disponible, ¿sí? En el tema de permisos, ¿cierto? Entonces, en el tema de permisos, normalmente los permisos, ya vamos a ver, normalmente los permisos se constituyen en jornadas parciales, es decir, normalmente cuando un trabajador pide un permiso, pues no es de todo el día, sino que es una parte de la jornada laboral. Rara vez es de toda la jornada laboral, pero puede ocurrir. Entonces, digamos que por eso es que cuando yo registro los permisos, pues además del documento y la fecha del permiso, ¿cierto?, yo registro la hora de salida y la hora de regreso del trabajador, ¿cierto? Es decir, a qué horas inició el permiso y a qué horas finalizó ese permiso, ¿listo? Y tengo también la información del motivo del permiso y tengo un campo de observaciones que, digamos, acá por transparencia se los dejé en blanco, pero digamos que la idea es que yo pueda tener asociado para cada motivo de permiso cuál fue la causa específica asociada con ese permiso, sobre todo para hacer seguimiento cuando se vuelven muy repetitivos esos permisos. ¿Listo? Y en el tema les estoy simplemente mostrando las identificaciones de los campos en cada base de datos. Y en la información del consolidado de ausentismo por licencias, ¿listo? Entonces también está el documento, la fecha de inicio, los días de la licencia, ¿listo? Qué tipo de licencia es y la descripción de esa licencia, ¿listo? Entonces, digamos que también tengo acá clasificadas cuáles serían esos tipos de licencia. ¿Listo? En cuanto a información, digamos que es importante que tengan en cuenta en el momento de construir la base de datos. ¿Listo? Bueno, qué pena. ¿Hasta ahí vamos claros o tienen alguna pregunta con relación a los campos que contiene cada una de las hojas? Profe, esos son los mínimos, o sea, que deben tener, pero uno le puede agregar más, ¿sí? O sea, digamos como nombres, no sé, más datos, ¿sí? Área, sí, claro. Digamos que eso es lo mínimo que tú debes de tener, ¿cierto? Tú le puedes agregar a eso el nombre del trabajador, le puedes colocar el área a la cual pertenece, le puedes colocar el cargo, ¿listo? Ya tú la puedes completar con mucha más información. Normalmente, digamos que tú con esta base de datos, como normalmente uno tiene otra base de datos donde está toda la información del trabajador, de cada trabajador,
pues uno simplemente con el número de documento cruza, ¿cierto? Y trae la información para no estar repitiendo como información en las bases de datos. Otra cosa, profe, el código del diagnóstico, ¿de dónde sale? Entonces, en toda incapacidad, ¿cierto? Recuerda que las incapacidades son generadas entonces por el médico tratante. Toda incapacidad, ¿cierto? Trae identificado qué EPS es la que la expide, cuántos son los días de incapacidad y cuál es el código del diagnóstico. Ya vamos a explicar, ya vamos a entrar un poquito más en detalle a explicarles esos códigos de diagnóstico, qué significan para que me entiendan. Pero eso viene en la incapacidad, en el documento, en el, pues como en el papelito de la incapacidad que lleva el trabajador. El que le entrega al doctor, digamos, como de la incapacidad. Exactamente, el que le entrega el médico a uno en la historia clínica, para que se hagan una idea, ¿cierto? Miren que justo ¿cierto? De la semana pasada que estuve incapacitada, ¿cierto? Entonces, si ustedes miran, les voy a dar acá, miren, les voy a mostrar acá para quienes de pronto no tienen como mucha idea de ese tema, ¿cierto? Entonces, miren, esta fue, por ejemplo, mi incapacidad la semana pasada, ¿cierto? Entonces, acá te dice, ¿cierto? Siempre en la incapacidad te va a decir, ¿cierto? ¿Cuál es el diagnóstico que genera la incapacidad? Siempre es un código que tiene una letra, ¿cierto? Y normalmente 3 números. Ya vamos a ver que hay algunos que tienen solamente 2 números y una X, pero normalmente siempre es. La primera es una letra y los otros 3 son números. Y te dice cuántos son los días de incapacidad y, por ejemplo, esta viene súper completa, esta viene desde cuándo hasta cuándo. Muchas veces solamente te trae la fecha de inicio y pues ya simplemente con el número de días de incapacidad tú cuentas hasta cuándo es esa incapacidad. ¿Listo? De hecho, si ustedes miran la base de datos, en la base de datos no tiene, por ejemplo, fecha de fin, ¿cierto? Porque digamos que es un campo que tú puedes calcular automáticamente, entonces no va a ser necesario que la tengas ahí registrada, sino que va a ser parte de lo que tú procesas cuando estés haciendo el análisis de la información de la base de datos. ¿Listo? Bueno. Bueno, ¿qué es importante entonces que tengan en cuenta cuando estamos construyendo esa base de datos? ¿Listo? Entonces, uno de los factores que es importante que tengan en cuenta cuando están construyendo la base de datos es cómo registran la información, ¿cierto? Porque el cómo registran esa información es la que nos va a permitir hacer un buen análisis de la información posteriormente. ¿Listo? Entonces, una de las claves es que recuerden que tienen que garantizar siempre que cuando tengamos valores de fecha, ¿cierto? Esos valores de fecha sean correspondientes y tengan una constante. Entonces, normalmente uno conserva un tipo de forma de escritura de la fecha. En este caso, estas fechas, si ustedes ven, todas están escritas en formato día, mes, año. Hay que garantizar que siempre que yo haga el registro, pues conserve esa estructura, día, mes, año. Otras empresas manejan la estructura es mes, día, año, y otras manejan la estructura año, mes, día. Entonces, digamos que Excel te permite cualquiera, ¿cierto? Digamos, Excel te permite configurarla en cualquiera de los formatos, ¿listo? Profe, perdón, Dime. yo veo que esa solamente tiene fecha de inicio, es decir, si en el formato de la empresa de uno le quiere colocar fecha de finalización de la incapacidad o prórroga, que hay unos que se les hace prórroga, se le puede colocar también, ¿cierto? Exactamente, sí, digamos que la ventaja de esto es que yo coloco la información, digamos que no es calculable, ¿cierto? Entonces, digamos que como la fecha final, miren acá, es decir, como la fecha final, yo la puedo calcular automáticamente, simplemente sumándole los días de la incapacidad, ¿cierto? Entonces, digamos que son campos que yo no registro en la base de datos, sino que simplemente los utilizo después cuando vaya a analizar los datos. O prórroga, ¿sabe por qué, profe? Porque es que hay unos trabajadores que, ay, Dios mío, se la pasan de prórroga en prórroga porque sí, porque no y porque también. Es ahí donde uno se da cuenta qué días pierde el trabajador a nivel de productividad.
y qué tanto pierde al mes y qué tanto pierde al año. Listo, pero digamos Eso se lo que, solicitan a uno en muchas ocasiones, se lo solicitan a uno desde el área administrativa de producción. listo, sí, pero mira que realmente yo como sé, ¿cierto? Mira, ese caso te lo muestra perfectamente, ¿listo? Entonces mira que voy a activar el filtro acá, ¿listo? Y digamos que este filtro te va a mostrar, ¿cierto? Que, por ejemplo, esta incapacidad, ¿cierto? Es una consecutiva de la incapacidad anterior, ¿listo? Pero digamos que para mí es transparente porque simplemente lo que yo voy a consolidar luego es cuántos días de incapacidad tuvo este trabajador en el mes de enero. ¿Listo? Sí es claro como lo que Nora está preguntando. Es decir, si este es o sea, esto es por registro de incapacidad. ¿Listo? Es decir, si ese trabajador se le acaba la incapacidad y le sigue otra, pues yo vuelvo y registro la incapacidad en la fila que sigue para poder hacer la trazabilidad de cuánto es el total de días de incapacidad que ese trabajador, ¿cierto?, tuvo en el periodo que yo estoy analizando. Y si son consecutivas o no. Sí, porque si la fecha final, mire, si la fecha final es igual a la fecha inicial de la incapacidad siguiente, pues automáticamente te va a dar que es prórroga. Pero mira que tú eso se lo puedes pedir a Excel automáticamente. ¿Listo? Entonces mira que yo acá le puedo decir que sí, ¿cierto? Esta fecha es igual a esta. ¿Listo? Yo le voy a decir que me escriba, ¿cierto? Prórroga. Y si no, que me escriba. O, por ejemplo, uno puede dar fe de los días de incapacidad del trabajador o el tiempo perdido filtrando el número de la cédula, ¿cierto? Sería como Exactamente. otra Después tú haces una viabilidad. tabla, exactamente, después tú haces una tabla dinámica y digamos que a lo que yo me refiero es que cuando yo construyo bases de datos, a veces uno le saca mucho el cuerpo a consolidar la información en las bases de datos porque la llena de muchos campos. Es decir, cuando yo tengo muchos campos para llenar hacia acá, normalmente a uno le da pereza llenar esas bases de datos. ¿Por qué? Porque se convierten en que tengo que registrar mucha información. Normalmente lo que yo trato es de construir bases de datos en las que luego, cuando yo esté analizando la información, pueda sacar la información de ahí. Entonces, miren que yo de dos campos, que son como la fecha de inicio y los días de la incapacidad, puedo construir otros dos campos, que es la fecha final de esa incapacidad y el tipo, ¿cierto?, de incapacidad, si es una prórroga o si es una incapacidad nueva. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, miren que yo finalmente, y miren lo que va a pasar acá, si yo bajo, ¿cierto? Él me va a decir que esta es la fecha final, ¿listo? Pero miren la incapacidad que sigue, ¿listo? La incapacidad que sigue empieza el 21 y es el 23. Yo le estoy preguntando que si esta incapacidad, mire que sin hacer nada, o sea, simplemente con la fórmula. Simplemente con la fórmula, él ya me va a decir, ah, sí, esta es prórroga de la incapacidad anterior, ¿cierto? Pero miren que esta es una incapacidad nueva. ¿Por qué? Porque no viene con fecha consecutiva de la incapacidad anterior. ¿Qué va a pasar con la incapacidad que sigue? Que inicia el 23, me va a decir, ah, ojo que esa incapacidad es una prórroga, pero eso lo hago formulado, ¿cierto? Es decir, no lo hago manual, sino que automáticamente, simplemente sabiendo que si la fecha final es igual a la fecha inicial de la incapacidad siguiente, pues lo que estoy evaluando es si cuántas incapacidades, por ejemplo, de tipo prórroga tuvo ese trabajador en el periodo que yo estoy analizando, haciéndolo de forma automática. Porque digamos que acá tienen poquitos datos. Digamos, ustedes acá en el mes de enero, si yo vengo y filtro acá en el mes de enero, ¿cierto? En el mes de enero, pues esta base de datos no tiene sino 7 datos, pero yo puedo tener bases de datos en las que de un solo mes uno tenga, por ejemplo, 50 incapacidades, 100 incapacidades. Entonces, hacer ese análisis uno a uno pues se vuelve muy dispendioso. Entonces, la idea es que uno pueda automáticamente, ¿cierto?, generar la información haciendo la aplicación del Excel. ¿Sí? ¿Quién me iba a preguntar algo? No. Digamos que bajaron la mano, ¿cierto?
Entonces, miren que en esta base de datos, ¿cierto? De incapacidades, entonces miren que yo acá, ¿cierto? Lo que puedo evaluar, ¿cierto? Es si esas incapacidades, cuál es la fecha de finalización y adicionalmente puedo evaluar esas incapacidades si pasan o no al mes siguiente. Eso es muy importante también que lo tengan en cuenta, porque miren qué pasa con esta incapacidad, ¿cierto? Entonces, esta incapacidad que inicia el 30 de enero, como son 2 días de incapacidad, ¿cierto? Me va a coger un día de incapacidad, ¿cierto? 30, 31, 30 y 31 de enero. ¿Listo? Cuando yo tengo incapacidades que me pasan al mes siguiente, ¿cierto? Digamos que aunque la incapacidad haya iniciado en el mes anterior, los días cargan es al mes siguiente. ¿Listo? Entonces me explico. Si yo tengo una incapacidad que se generó es al 30 de enero, ¿listo? Y son 10 días de incapacidad, pues de enero no me quedan sino el 30 y el 31. ¿Listo? Entonces me va a cargar solamente 2 días a enero. Pero los otros 8 días me los va a cargar es al mes de febrero. ¿Por qué? Porque como la fecha inicial, eh, fue en fecha posterior, fue en el mes siguiente, perdón, eso me va a cargar al indicador de ausentismo del mes siguiente. Bueno, qué pena, Diana, si me estabas preguntando que cuál es la fórmula. Listo, entonces miren, yo acá tengo para calcular la fecha de finalización, simplemente lo que hago es que, ¿cierto? Miren acá, sumo a la fecha de inicio, le sumo los días de incapacidad y recuerden que tengo que garantizar que esta celda esté en formato de fecha, porque si está, por ejemplo, en formato de número, en formato general, miren que me va a generar un error. Entonces tengo que garantizar que ese formato de la fecha esté en formato, ¿cierto? Esa celda esté en formato de fecha para garantizar que el valor sea correcto. Ahora, ¿cómo hago para calcular, ¿cierto? Para identificar si la incapacidad es o no una prórroga. ¿Listo? Entonces, digamos que lo que yo hago, entonces esta es la primera incapacidad de ese trabajador, ¿listo? Para las incapacidades siguientes, entonces lo que voy a hacer es que le voy a decir que sí, pues miren, yo estoy aplicando la fórmula sí, que es una función que lo que hace es que valida si el criterio que yo estoy dando es verdadero o es falso. Entonces, lo que yo le estoy diciendo es que si la fecha inicial de la incapacidad que voy a revisar es igual a la fecha de incapacidad de la incapacidad anterior de quién, de este mismo trabajador, ¿cierto? Entonces voy a escribir que sea una prórroga y si no, voy a escribir que sea nueva. Es decir, si esto es verdadero, miren que este sería el valor para verdadero, entonces que me escriba prórroga. Y si eso es falso, le voy a decir que me escriba nueva, para saber entonces que en ese caso es una incapacidad nueva. Recuerden que en Excel, para que él me devuelva el campo como texto, debo escribirlo entre comillas. ¿Listo? Miren, acá están las comillas. Entonces es si, en este caso, B6 es igual a D5, es decir, si la fecha de inicio es igual a la fecha final, punto y coma, voy a escribir el valor para cuando sea verdadero, prórroga, y voy a escribir el valor para cuando sea falso. En este caso le voy a colocar nueva. ¿Vamos ahí? Profe, una preguntita. ¿Qué quiere decir de prórroga? O sea, eso es, digamos, cuando, bueno, tenemos la primera incapacidad del trabajador y entonces la prórroga, digamos, es que sigue la incapacidad, la primera incapacidad. Y nueva es cuando ya, digamos, es una fecha distinta que, digamos, no sigo la incapacidad como tal, sino ya es una fecha, digamos, pasó unas semanas, él volvió de su incapacidad, pasó unas semanas bien y después volvió a incapacitarse. Exacto, inclusive un día, ¿cierto? O sea, ya cuando pasó un día, listo, ya deja de considerarse prórroga la incapacidad anterior, es decir, ya es una incapacidad nueva. ¿Listo?
Listo, muchas gracias. No cuenta como días consecutivos de la misma incapacidad. Yo no sé si ustedes ya vieron, y no sé si lo ven en su plan de estudios, pero creo que sí lo trabajan, y es un tema del manejo de incapacidades. ¿Listo? Entonces recuerden que una cosa es que yo tenga una incapacidad, pues digamos que hay unos límites en los temas de pagos de incapacidades, porque digamos que cuando un trabajador acumula, ¿cierto? 180 días de incapacidad continuos, entonces ahí es cuando uno evalúa ese tema de las prórrogas. Esas prórrogas ocurren ocurren por dos cosas. Uno, cuando las fechas son continuas, esto que es lo más normal, y lo otro, que aunque es un poquito difícil de demostrar, pero también es demostrable que son incapacidades tipo prórroga, es cuando el diagnóstico de la incapacidad, a pesar de que sean días no consecutivos, corresponden al mismo origen. ¿Listo? Entonces, normalmente, ese tipo de trabajadores, cuando acumulan, ¿cierto?, 180 días de incapacidades continuas, entonces, el manejo de la incapacidad, entonces ya tiene que pasar por un concepto de evaluación para saber si hay o no necesidad de hacer evaluación de pérdida de capacidad laboral de ese trabajador, y dependiendo de otros 180 días, entonces ya el reconocimiento no lo hace la EPS, sino que la hace el Fondo de Pensiones, y producto de otros 180 días, entonces la incapacidad vuelve, ¿cierto?, a origen por enfermedad, pues por ser pagado por la EPS, es decir, ¿quién paga la incapacidad? Entonces, por eso es que es tan importante tener identificados esos trabajadores cuyas incapacidades por prórroga son demasiado extensas, pero es por allá en sumas de 180 días o más. Es cuando se vuelve muy crítico. O sea que, digamos, una incapacidad, digamos, bueno, si los 180 días se pueden presentar, digamos que tuvo la misma incapacidad, no seguida, pero, o sea, en distintas fechas, bueno, él volvió a una incapacidad, trabajó unos 2 días, volvió a la otra incapacidad por la misma razón de la primera incapacidad, y así sucesivamente fue sumando sus 180 días, entonces eso se toma como incapacidad, o sea, como... Como prórrogas, exactamente. ¿Sí? Sí. Ok. No sé, por eso les decía que no sé si ustedes verán ese tema, ¿cierto? Pero el tema de incapacidades es un tema que es importante que aprendan, pues, aprendan a manejar, a veces por enfermedad común, ¿cierto? Digamos que no es tan, pues no siempre lo maneja uno desde seguridad y salud en el trabajo, pero sí es importante que tengan claro ese tema por el pago de los reconocimientos de esas incapacidades, porque le preguntan a veces a uno, son raros los casos, ¿cierto? Pero puede pasar, ¿listo? Marisol, cuéntame. Profe, porfa, me vuelve a repetir la fórmula para lo del tipo. Para lo del tipo, sí, claro. Sí, Mira la que la tengo, ¿cierto? Entonces, si B6 es igual a D5, es decir, si la fecha de inicio es igual a la fecha antes de la celda anterior, voy a escribir prórroga, pero tienes que ponerlo entre comillas, no se te olviden. Ponerle las comillas. Profe, algo que veo es que después de cada cosita va punto y coma. Sí, o coma, dependiendo del computador. En el mío es punto y coma, lo que separa la función es punto y coma. Ah, bueno, profe, gracias. Ajá, punto y coma o coma. En algunos equipos es coma, dependiendo del equipo. Y Diana, cuéntame. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, lo que usted estaba mencionando ahorita, cuando coge el otro mes, entonces se le carga esos días es al otro mes, ¿cierto? Exactamente. Esos días se le cargan, esos días sobrantes se le cargan al mes siguiente. Ah, listo, profe, gracias. Ok, con gusto. Bueno, entonces, digamos que nos desviamos un poquito porque empezamos a aplicar, yo les estaba básicamente explicando bien el tema de los campos que contiene cada una de las tablas, pero digamos que acá adelantamos, ¿cierto? Digamos que calculamos, por ejemplo, las fechas finales y aplicamos un criterio que es con la función sí para identificar el tipo de incapacidad, si es una incapacidad nueva o si es una incapacidad por prórroga. ¿Listo? Ahora, vamos entonces a mirar. Diana, ¿volvió a levantar la mano o fue que no me fijé?
No, yo creo que ya le había respondido la inquietud a Diana. Bueno, ahora vamos entonces con la información del código del diagnóstico. ¿Listo? Entonces, la información del código del diagnóstico es una información, rara vez las incapacidades describen el código del diagnóstico, es decir, a uno le llega la incapacidad con el código, ¿cierto? Pero para uno que, digamos, es nuevo en este tema, que le llegue una incapacidad con un código de diagnóstico K073, pues para uno es como lo mismo, ¿cierto? Le están diciendo a uno nada. Resulta que en la clasificación de las incapacidades en el tema de salud, existe un código único a nivel mundial que es el que estandariza los diagnósticos por enfermedad. Es decir, la Organización Mundial de la Salud es la encargada de publicar y de mantener actualizado esos códigos de diagnóstico, de forma que a nivel mundial, desde la perspectiva epidemiológica, todas las enfermedades se clasifican de la misma forma. Entonces, eso es una ventaja cuando uno, pues cuando a nivel de países, por ejemplo, se van a presentar estadísticas en temas de enfermedad. Entonces, esos códigos de diagnóstico voy a dejar de compartir acá y les voy a compartir el otro archivo. Recuerden que ustedes tienen otro archivo y ese otro archivo es el que se llama catálogo CIE 10. Entonces acá se los voy a compartir. También lo tienen compartido ahí en la carpeta del Drive. Y ese catálogo del CIE 10 pues va a traer, ¿cierto?, todas las clasificaciones de enfermedad. Entonces voy a mostrarles por aquí. Recuerden que lo tienen compartido en la carpeta del Drive. Y yo lo descargué de internet, de la página de la Organización Mundial de la Salud, que es la que estandariza esos códigos. ¿Listo? Entonces miren que en los códigos de incapacidad, no me abrió. Ahí viene. Compartir. Entonces ustedes lo tienen disponible este archivo. ¿Listo? Entonces, CIE 10 significa clasificación estadística, ¿cierto? Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud. Eso significa la sigla CIE, C-I-E. Y 10 es porque es la última versión que tenemos, es decir, la última versión que tenemos de esa clasificación es la décima versión. ¿Listo? Les decía que la mayoría, ¿cierto?, de las incapacidades, de los diagnósticos, la mayoría de los diagnósticos vienen identificados. Entonces recuerden, por una letra, ¿cierto?, y 3 números. Es decir, que les forma 4 caracteres. Entonces miren, acá está, 4 caracteres. Entonces la mayoría de las incapacidades viene clasificada con esa letra y 3 números. Entonces esa es la mayoría. Hay unas poquitas, ¿cierto?, que vienen no con 4, sino con 3 caracteres. Y es porque no encuentra la subdivisión específica de la enfermedad. Entonces, básicamente, esa clasificación estadística lo que hace es que subdivide al mayor nivel de detalle posible, ¿cierto?, esa enfermedad. Y la agrupación de esas enfermedades divididas corresponde a un grupo de enfermedad clasificada en 3 caracteres. Entonces, miren, para que me entiendan, ¿cierto? Miren acá el ejemplo con el primero. Entonces, miren que yo tengo en 4 caracteres, yo tengo A000, A001, A009, ¿cierto? Miren que estos 3, ¿cierto? Cuando yo vengo y miro el nombre, el A000 me dice cólera debido a vibrio, no sé qué cólerae. A001 me dice cólera de vibrio tipo tal. Y A009 me dice cólera no especificado. Entonces, mire que este es como el mayor nivel de detalle que yo puedo tener de esa información, de esa enfermedad. Pero si yo necesitara simplemente la enfermedad genérica,
entonces esa clasificación no tendría los 4 caracteres, sino que traería 3 caracteres y sería A00, que significa que esa enfermedad es cólera. Entonces, así está construido esa base de datos de la CIE-10. Entonces, parte de un, digamos, como un maestro o una madre que es de 3 caracteres y se subdivide a 4 caracteres. Entonces, en la mayoría de los casos, ustedes van a encontrar los diagnósticos de las enfermedades, ¿cierto? Hechos, las incapacidades las van a traer con los 4 caracteres, ¿listo? Es decir, el número y las 3 letras. Hay unos poquiticos que no lo traen, pero la mayoría, ¿cierto?, de las incapacidades van a venir con ese código de clasificación. Profe, perdón. Dime. O sea que los tres caracteres es más genérico. Exacto. Y los 4 es más específico. Exactamente. Entonces, casi todas las enfermedades vienen clasificadas con sus 4 caracteres porque responden a una clasificación específica. ¿Listo? Pero en algunos casos, miren, yo le doy acá, por ejemplo, busquemos cefalea, ¿cierto? Entonces, miren que normalmente, ¿cierto? Una migraña, ¿cierto? Digamos que la migraña, que es algo muy común, ¿cierto? Entonces, digamos que si a mí simplemente me diagnostican con migraña, el código CIE de esa enfermedad va a venir como G43, que son 3 caracteres. Pero si mi médico es súper juicioso y sabe específicamente cuál es la subdivisión de esa migraña, entonces me va a decir, vea, eso es una migraña común, eso es una migraña clásica, eso es un estado migrañoso, es una migraña complicada, es otra migraña o es una migraña no especificada. ¿Listo? Entonces, mire que dentro de ese grupo de la migraña yo tengo unas subdivisiones que son la G430, 431, 432, 433, 438, 439. Lo normal es que el médico te dé el diagnóstico específico, ¿sí? Listo, entonces yo ¿para qué les echo ese carretazo? Pues resulta que es que cuando yo vengo a mi cuadro de ausentismo, ¿cierto? Normalmente lo que yo tengo en ese cuadro de ausentismo, es el código del diagnóstico, ¿cierto? Es decir, simplemente registro cuál es el código del diagnóstico. ¿Y yo por qué solamente registro el código del diagnóstico? Porque es sencillo. Cuando yo vaya a hacer el análisis de los datos, yo simplemente con una función buscar v, que se acuerdan que la habíamos visto, teniendo los 2 archivos, yo simplemente le doy un buscar v y yo voy a poder saber, ¿cierto?, ese código de diagnóstico, ¿cierto?, cuál es el nombre de la enfermedad. ¿Listo? Y ahora no se vayan a poner a hacerlo ahí manual, es decir, K073, entonces le digo K073, que es la primera, y voy a venir a buscar acá control B, K073, ¿cierto? Y digo anomalías de la posición del diente, entonces copio y pego, ¿cierto? Eso sería como yo diría a lo chochombiano, ¿cierto? Es decir, de mi base de datos que tengo en Excel, ¿listo? De mi base de datos que tenemos en Excel, es decir, de su base de datos, ¿listo? Fue y buscó con control B el K073, le dio control C para copiar y control B para pegar, ¿listo? Y eso sería hacerlo a lo chochombiano, es decir, manualmente, ir a buscar cada uno de esos códigos de diagnóstico, ¿listo? Y entonces ahí perdió media mañana, mientras uno va, busca, no sé, lo encontró, no lo encontró, ¿cierto? Entonces, en esos casos, uno lo que hace es que simplemente aplica una función buscar v, ¿cierto? Entonces, miren que acá lo hice manual. Miren que acá no tengo ninguna función. Miren, acá en esta no tengo ninguna función. Vamos a hacerlo a través de una función, porque para eso es que está el Excel, ¿cierto? Yo no tengo el Excel para hacer trabajos manuales, sino para uno poder aplicar, ¿cierto? Para uno poder aplicar bien la información. Entonces, miren lo que vamos a hacer, ¿listo?
Tengo mi base de datos, ¿cierto? Donde tengo el consolidado de las incapacidades. Tengo el código del diagnóstico. Entonces, lo que yo hice fue que creé una columna al lado del código del diagnóstico, ¿cierto? Se tildó esto. Acá, ¿cierto? Ahí están viendo mi pantalla de Excel, chicos, qué pena. Sí, profe. Perfecto, entonces miren, entonces yo tengo acá el código del diagnóstico, ¿listo? Y inserté una columna con el nombre de la enfermedad. Entonces lo que yo le voy a decir a Excel es que me aplique la función igual buscar v, ¿cierto? Abro paréntesis, entonces le voy a decir, a ver, vaya, búsqueme este código de diagnóstico, ¿listo? Vaya, búsquelo, ¿en dónde? En el otro archivo, ¿cierto? Que es donde tengo el catálogo de CIE 10, ¿listo? Y ese catálogo de CIE 10, entonces, lo voy a seleccionar con los 4 caracteres, ¿listo? Entonces le voy a decir, porque es lo más común, que yo tenga los diagnósticos con 4 caracteres. Entonces, miren, 4 caracteres, entonces voy a seleccionar toda, ¿cierto? Voy a seleccionar toda la base de datos donde hay la información de los 4 caracteres. Entonces vengo desde C5 hasta D5 y nos vamos a ir hasta el final, ¿cierto? De la base de datos que termina por allá. Recuerden el abecedario. Entonces miren todos los códigos de diagnóstico que son, ¿cierto? ¿Quién se acuerda qué podemos hacer para no tener que hacerlo así manual? ¿Algunos se acuerdan? Para no tener que bajar así con el mouse hacia abajo hasta llegar al final de la tabla. ¿Listo? Profe, perdón, después de buscar va la casilla y pues Sí. la casilla que es la que vamos a aplicar y sigue punto, punto y coma y paréntesis. Y vas a la tabla donde están los códigos. O sea, vas al documento donde están los códigos. ¿Sí? Que es el otro, que es el catálogo en este caso. Mira que yo tengo aquí abierto el catálogo CIO 10. O sea, el otro documento de Excel. Yo me puedo mover entre documentos. Sí, miren, Pero no esto es en tendré que este. explicarle nada, solamente así, solamente elijo lo de los códigos y voy y elijo lo del catálogo y ya. Vas y eliges del catálogo y seleccionas, ¿cierto? Mira que yo acabé de seleccionar desde, ¿cierto? O sea, en el documento se llama taller 3, catálogo CIE 10, en los campos de categorías y subcategorías, ¿listo? Que así se llama la hoja, categorías y subcategorías, que vaya y busque solamente donde están los datos de los 4 caracteres. ¿Y dónde están los datos de los 4 caracteres? Mira, recuerda, entre la columna C y D. Entonces, entre C5 y D, 2658, que mira que es el último dato que hay acá. Voy a terminar la fórmula y ya nos devolvemos. Te voy a decir que me devuelva en el indicador de columnas 2 porque estoy seleccionando C y D. Pues yo necesito que me devuelvas el nombre de la enfermedad. ¿Listo? Que está en la columna 2. Y recuerden que utilizamos el criterio de falso para que sea de valor exacto. Entonces miren que haciéndolo con la fórmula, ¿listo? Él lo que está haciendo entonces es que me está buscando esta celda, ¿cierto? Que es donde tengo el código del diagnóstico en mi base de datos, ¿listo? Está buscándolo ¿dónde?
en el otro documento, en el documento que se llama taller 3. Lo está buscando, ¿dónde? Lo está buscando en las columnas C y D, entre C5 y D12658, que es donde están los datos, ¿cierto? Miren que los datos en el archivo, ¿cierto? Miren, los datos en el archivo del catálogo CIE-10, donde están el código del diagnóstico y el nombre de la enfermedad asociada a ese código de diagnóstico, están en las columnas C y D. Entonces, que yo solamente seleccioné la columna C y D, donde están los campos en los cuales yo voy a hacer la búsqueda, solamente en esas, ¿cierto? Para facilitar la búsqueda en la aplicación de la función. Que el valor del campo donde está el nombre de la enfermedad es la columna 2. Mire que la columna C, ¿cierto? ¿Por qué le dije que la columna 2? Porque estoy seleccionando la columna C y la columna D. La columna, ¿cierto? C sería la columna 1 y la columna D sería la columna 2 en mi selección. ¿Listo? Pero yo necesito que me devuelva, es que el nombre, pues que no me vaya a devolver otra vez el código. Yo que necesito es que me devuelva el nombre asociado con ese código. ¿Sí? Y le digo, ¿cierto? Entonces la columna 2, y recuerden que en esta función utilizamos el criterio de falso para que me devuelva el valor exacto que corresponde a ese código. ¿Sí? Y de esa forma puedo entonces aplicar la función buscar V para identificar en ese mamotreto del código CIE-10, donde están todos los diagnósticos, para identificar cuál es esa enfermedad, porque ya con el nombre de la enfermedad, ahí sí es mucho más fácil. Entonces miren que acá me la devuelve el nombre completo, anomalías de la posición del diente. ¿Vamos ahí? Profe, yo estoy seleccionando eso a mano, eso está muy largo. Eso está muy largo. Entonces recuerden que para seleccionar, para que eso no se le vaya a uno muy largo seleccionando así con el mouse, recuerden que ustedes le pueden dar Control Shift y la flechita hacia abajo y él les va bajando hasta el final. ¿Cuál Para es el facilitar la shift, selección. profe? ¿Cómo? ¿Cuál es el shift? El que está encima de Control, la flechita hacia arriba. Control Shift y la flechita hacia abajo. O sea, Shift es la tecla que está justo encima de Control, ahí pues encimita de Control. ¿Qué dice Mayus? No, antes, o sea, entre Control y Mayus hay una tecla. No. ¿No? No. Bueno, les tocó ahí. Si ustedes tienen los dos archivos iguales, ¿cierto? A como yo los tengo, ¿cierto? Es decir, crearon los mismos campos, las mismas, ¿cierto? Las mismas fórmulas, o sea, tienen exactamente las mismas columnas, es decir, crearon las columnas de fecha final, tipo, y la columna de la enfermedad. ¿Listo? Es decir, ustedes en su archivo de este crearon exactamente esas dos, fecha final, tipo, y al lado el código de diagnóstico. Tienen el nombre de la enfermedad. Si ustedes copian esa fórmula que yo les di ahí, les debe devolver exactamente el mismo archivo. Porque los archivos se llaman igual. Listo. Entonces miren lo que pasa, ¿cierto? Miren todos los códigos que yo tengo. Yo voy a arrastrar, ¿qué garantizo? Recuerden que garantizamos que la matriz de búsqueda esté fijada. ¿Listo? Que la matriz de búsqueda tenga, ¿cierto? Que de C5 a D12 a 658 esté fija, que no se me mueva. ¿Listo? Y simplemente arrastro. Entonces, como ya sé que está fija, voy a arrastrar. ¿Listo? ¿Listo?
Entonces ya me arrastró. Miren que acá tenemos 70 registros. ¿Listo? Miren, de 70 registros, solamente los que me aparecen con este error, ¿cierto? Con el símbolo de error, son los que él no encontró en esa base de datos. Y no los encontró porque miren que, si ustedes miran este código de diagnóstico, miren que es J00X, significa que es un código de diagnóstico no de 4, sino de 3. Entonces, como yo estoy buscando, es en la matriz donde están los códigos de 4 diagnósticos, en ese caso entonces no me va a devolver el valor. ¿Por qué? Porque en esa matriz solamente me van a aparecer los de 4 códigos, que son la letra y los 3 números. Miren que este es una letra, 2 números y otra letra, es decir, que ya no es un código igual a los que teníamos arriba. Pero miren que de 70, ¿cierto? De haber tenido que haber hecho eso manualmente con 70, miren lo que pasa. Yo simplemente voy a venir acá y le voy a dar filtrar a los que me dio error, y miren que de esos, solamente 4 me los devolvió como error. ¿Listo? Y entonces, miren, de 70 me encontró 66. O sea, ya me hizo casi todo el trabajo. Yo solamente tengo 2 realmente, de esos 4 realmente son 2, porque el otro se repite, ¿cierto? 2 diagnósticos que no corresponden, que es el J00X y el R42X. ¿Listo? Vamos a ver qué diagnósticos son esos. ¿Listo? Entonces, si yo vengo a el archivo del catálogo, vamos a ver esos 2 diagnósticos cuáles son, ¿listo? Para poder entender por qué fue que no me lo encontró. Vamos a ver en qué partes que están identificados los diagnósticos, ¿listo? Si yo vengo y busco el J00X, ¿listo? Miren que el J00X me aparece es en la columna de 3 caracteres. Y por eso no me devolvió nada, porque yo estoy buscando es en la columna de 4 caracteres, es decir, entre C y D. Y J00X está en las columnas de A y B. Y el otro código que no me apareció fue el R42X, ¿cierto? Y el otro que me apareció fue el R42X, ¿listo? Y si yo voy y busco el R42X, miren que qué pasa también. Me lo va a encontrar es en el de 3 caracteres, ¿listo? No en el de 4, que es en el que estaba buscando. Profe, Ahora, dime, eso. ¿no fue capaz de seleccionar toda la base de datos? No me dio. ¿Me cansó? Profe, pero hay una opción que tú le puedes, digamos, como tú ya nos dijiste, digamos arriba, o sea, le escribes la celda que es, entonces 1200 creo que era. Exactamente, 12.126, 12.658 y ya. Sí. Y con eso te queda la fórmula completa. Porque la matriz de búsqueda es la misma, porque ustedes tienen el mismo archivo que yo tengo. Entonces, en ese caso, chicos, ¿listo? Esta función, ¿listo? Yo tengo 2 opciones, ¿listo? La opción más fácil, ¿listo? Va a ser entonces cambiarle manualmente, ¿listo? Cambiarle manualmente y decirle, venga, ojo, no me busque entre, ¿cierto? No me busque entre C y D, sino que vaya y búsqueme, ¿cierto? Listo, yo le puedo decir, no me busque, ¿cierto? Entre C y D, que es donde me está buscando, sino que en ese mismo archivo vaya y búsqueme entre qué, entre A y B. Listo. Y miren que ahí me va a devolver el nombre de la enfermedad. Y esa función la voy a copiar, ¿cierto? ¿Sí entendieron lo que hice? Entonces miren que yo tenía, voy a volver, ¿listo? Miren, me está dando error. Y me está dando error, ya les mostré por qué. Porque estos códigos de diagnóstico en esa matriz, ¿cierto?
están es en las columnas donde dice 3 caracteres, no 4 caracteres. Y resulta que yo le estoy diciendo que me busque en las columnas ¿de qué? De los 4 caracteres. Ya sé entonces que la columna con los 3 caracteres no está entre C y D, ¿cierto? Que es donde yo estoy buscando, sino que ya sé que esos están es donde, están es en A y B. ¿Listo? Entonces miren que ya le voy a decir devuélvame, ¿cierto? El valor, pero vaya busque, es en A y en B. Y lo mismo en la otra, le voy a decir, ojo, no me busque entre C y D, sino que vaya y búsqueme entre A y B. Y me va a devolver entonces el valor, ¿cierto? Que corresponde. Cambiando el criterio de búsqueda. ¿Listo? Esa es, digamos que una forma de hacerlo, ¿cierto? Y es manualmente intercambiando la matriz de búsqueda sabiendo cuál es el error, ¿cierto? Ahora, esto es fácil aquí porque son 4 datos, es decir, solamente fueron 4 celdas en las cuales yo hice el ejercicio, ¿cierto? Donde solamente en esas 4 me apareció el error. Ahora, yo también podría complicar un poco, ¿cierto? Podría complicar un poco más la fórmula y vamos entonces a aplicar la fórmula para, ya les voy a mostrar aquí, para cuando eso sea un error, para que miren cómo podemos aplicar esa fórmula. ¿Listo? Digamos, ampliar un poquito la fórmula sabiendo que son 2 matrices en las cuales se puede buscar. Listo, entonces ya les voy a mostrar cómo quedaría. ¿Listo? Ajá. Entonces vuelvo acá. ¿Listo? Voy a volver acá a compartir. Ay, chicos, qué pena, me quedé hablando sola. Entonces les estaba diciendo que la idea del Excel es que yo pueda aplicar eso sin necesidad de hacerlo manual. ¿Listo? Entonces miren que voy a devolverme a la fórmula original que teníamos. ¿Listo? Y la fórmula original que teníamos, recuerden que buscaba en la matriz C y D, ¿cierto? Pero me está devolviendo un error. Y resulta que Excel tiene una función que se llama así. Excel tiene una función que se llama si.error. Entonces, miren lo que yo voy a hacer. La que ya tengo, que sabemos que me está devolviendo un valor que es un error, ¿cierto? Porque esto, numeral ND, para Excel significa error. Entonces, como yo ya sé que eso me está devolviendo un error, yo voy a meter esa función que ya sé que me da un error, la voy a meter entre paréntesis. ¿Listo? Miren, desde el inicio, es decir, igual abro paréntesis y voy al final y cierro paréntesis. Entonces, ya sé que todo esto me va a devolver el valor de error. Y lo que voy a hacer es que voy a anteponer, le voy a decir la función si.error, que es una función que Excel tiene. Entonces, la función se llama si.error. Y voy a abrir paréntesis. Entonces, él me está diciendo el valor. Entonces, el valor, ya sabemos cuál es el valor cuando me va a devolver el error, que es la fórmula inicial que teníamos. Es decir, ya sabemos que esta fórmula, que fue la que aplicamos ahorita, me va a devolver un error. Entonces, él me está diciendo, ojo,
¿qué va a hacer si eso le da error? Entonces le voy a colocar punto y coma y le voy a decir, ojo, si eso le da error es porque no era en esa matriz en la que había que buscar. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a copiar la misma fórmula. Entonces, miren, voy a copiar la misma fórmula y voy a cambiar, ¿qué? Voy a cambiar las celdas de búsqueda, que fue lo que hicimos manualmente ahorita. ¿Listo? Entonces, le voy a decir, cambie entonces y busque no en C y en D, sino que busque en A y en B. ¿Listo? Y con eso, listo, él va a hacer la validación en las dos columnas. Entonces, si me sale un error, que es en este el caso, que es lo menos común, entonces él va a ir y va a hacer la búsqueda en las otras dos columnas, sin necesidad de perder la fórmula, de forma que eso le aplique tanto si el código es de 3 dígitos o si el código es de 4 dígitos, como es lo normal. Entonces, miren que si yo le doy Enter, me falta el paréntesis de cierre, listo. Mire que si yo le doy Enter, ¿él qué va a hacer? Él me va entonces automáticamente a hacer lo mismo que yo ya había hecho, ¿cierto? Simplemente que esta fórmula me va a aplicar para ambos casos, para cuando el código sea de 3 dígitos o cuando el código sea de 4 dígitos. Les escribo la fórmula, sí, claro, les voy a escribir la fórmula acá, ¿listo? Entonces miren cómo quedaría la fórmula. La fórmula les quedaría, ¿cierto? Así. Y miren que si yo vengo, ¿cierto? Y copio la fórmula, ¿listo? Entonces si yo vengo y arrastro la fórmula, ¿cierto? Entonces miren que ya él automáticamente me va a hacer, ¿cierto? El cálculo sin necesidad de manualmente ir a hacer absolutamente nada. Y miren lo que pasa, ¿se acuerdan? Mire, la J00X está en 22. Esa J00X que está en 22, listo, miren acá, 22, listo. Miren que acá tengo la fórmula largota y en la de arriba tengo la fórmula cortica. Yo lo que voy a hacer es que voy a arrastrar esa fórmula larga a la cortica. Miren que es la misma fórmula, pero ya larga. Y miren que no cambia en absolutamente nada, porque ya él está aplicando las dos fórmulas automáticamente. Entonces yo puedo dejar esa misma fórmula en todo el archivo, ¿cierto? Miren, yo puedo copiar esa fórmula en todo el archivo y ya no me va a aparecer ningún error en ninguno de los casos. Partiendo de una fórmula sencillita, que fue la primera fórmula que vimos, a la fórmula largota, que aplica tanto para buscar en el primero como en el segundo rango de búsqueda. Profe, Dime. es que dan incapacidad por una uña encarnada que yo leí ahí. Sí, dan incapacidad. Oiga, ¿y qué problema? Porque una uña encarnada, imagínese, y ese trabajador utiliza botas de protección, le llega con recomendación, se le llega con restricción laboral y no puede trabajar con botas de seguridad mientras tenga la uña encarnada. Ay, profe. Ajá, sí señora. O sea, lo embala uno. Uno no cree. Ay, vea qué cosas aprende uno. De todo pasa uno, sí. Ya me ha tocado reubicaciones temporales de trabajadores por uña encarnada, porque no pueden trabajar con bota de seguridad, entonces toca hacerles reubicación temporal mientras les operan la uña, se les sana la uña y pueden volverse a poner las botas de seguridad. Diana, cuéntame. Profe, fuera del tema, ¿esta presentación usted vuelve y la da los sábados? No vuelvo, pues no vuelvo y la doy. Esta les queda grabada y la pueden descargar en el canal de YouTube. Y recuerden que digamos que avanzamos en tema. El tema lo tenemos partido hoy y el sábado. La ventaja es que el sábado, como recorderis, cogemos en la base de datos de accidentalidad, que también tenemos códigos de diagnóstico, y vamos y aplicamos nuevamente la misma función, como para que la practiquemos. O sea que los sábados se continúa el tema.
Los sábados se continúa el tema, exactamente. Ah, bueno, profe, gracias. Y recuerden recuerden que la programación es, los miércoles resolvemos las dudas de la semana anterior, de lo que habíamos trabajado la semana anterior. Y jueves y sábado desarrollamos sobre el mismo contenido y avanzamos en desarrollo de tema. Jueves y sábado. Profe, ¿los miércoles a qué horas? Los miércoles resolvemos dudas de 8 a 9. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Chicos, ¿cómo van con la fórmula? ¿Les dio, no les dio? ¿Nos devolvemos? ¿La entendieron, no la entendieron? Esa fórmula de sí punto error funciona muchísimo en Excel cuando uno necesita, digamos, cuando tiene, por ejemplo, dos opciones, o es esta o es el otro. Entonces, cuando me devuelve el error, yo ya sé entonces qué debo de hacer, ¿cierto? Que sería la otra acción para aplicarla cuando son, digamos, dos posibilidades de búsqueda. Listo, chicos, entonces miren que de esta forma, ¿cierto? Recuerden, la hacen primero, digamos, es muy práctico hacerla de adentro hacia afuera, ¿cierto? Es decir, aplicar la sencillita, que fue la primera que aplicamos, ¿cierto? Y ya teniendo certeza de que la fórmula me funciona, en los que son el error, hago la validación, ¿listo? Y ya sé que utilizando la función sí.error, puedo mezclar entonces dos criterios de búsqueda. Eso solamente les va a funcionar con dos criterios de búsqueda, es decir, es o uno o el otro, ¿cierto? Ya si tienen una tercera variable, ya digamos que se complicaría un poquito, pues no los quiero, digamos, como enredar desde ya, pero digamos que en ese caso ya aplicaría otra función para garantizar que me devuelva los datos que yo estoy buscando. Entonces recuerden que aquí estoy aplicando esa función porque tengo dos listas en las cuales me pueden aparecer los datos. Entonces por eso que estamos aplicando esa función. Entonces si no me lo encuentra en una, que es cuando me devuelve el error, entonces ya sé que va a estar es en la otra. Y ya si les devuelve un error es porque el código está mal escrito, ¿cierto? Digamos, ahí sí, si supongamos que yo vengo acá, ¿listo? Y esto es S835 y por error se me fue un I, ¿listo? Ya cuando eso me devuelve el error y yo ya la tengo completa es porque este dato no está en esa base de datos, definitivamente es que no está. ¿Listo? Entonces ahí sí me doy cuenta de que es un error y yo vengo y digo, ah, con razón, no es que ese no es el código de ese diagnóstico, porque no puede ser. ¿Listo? Sí, no ocurre, ¿cierto? Que yo tenga códigos de diagnóstico que terminen en letra diferente a X. Entonces, uno ya conociendo los tipos de datos, se va dando cuenta de cuándo realmente es un error o cuándo es que le faltan criterios de búsqueda. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, miren, ahí la tenemos, digamos que completa, aplicada de forma completa en todos los códigos de diagnóstico para saber entonces cuál es la enfermedad, ¿listo? Y ahí sí, a mí ya el nombre de la enfermedad ya sí me dice, ¿listo? Ah, es que resulta que tienen afectaciones por la boca, a nivel de los pies, la uña encarnada, dorsalgias, ¿listo? Entonces miren que ya ahí sí tengo información que yo puedo interpretar pues muy fácilmente en la información ya que es de manejo para analizar. ¿Listo? El sábado le hacemos un poquito al análisis de estos datos. ¿Sí? Y acá entonces también tengo los campos de la EPS, que digamos que son más servir simplemente para procesamiento de la información. ¿Sí? Preguntas, chicos, hasta ahí con relación a estos códigos de diagnóstico. Eso es muy importante, digamos, es algo con lo que uno se tiene que ir familiarizando,
Recuerden que a uno le llegan las incapacidades, ¿cierto? Tanto de enfermedad común, de accidente de trabajo, de enfermedad laboral, les van a llegar es con el código del diagnóstico, y digamos que lo que uno va a ir a hacer es entonces a buscar en ese maestro de códigos, que es el CIE-10, van a ir a buscar entonces qué código de diagnóstico es específica, a qué enfermedad corresponde ese código de diagnóstico que están teniendo en la empresa, porque de esa forma ya va a ser mucho más fácil uno poder entender e interpretar la información, ¿sí? Profe, ¿tiene conocimiento? Qué pena, profe, ¿tiene conocimiento cada cuánto actualizan el catálogo? El código CIE-10, no, digamos que, por ejemplo, el año pasado hubo actualización del código CIE-10, pero porque, digamos que entró la enfermedad del COVID-19, ¿cierto? Entonces, hubo que crearlo en uno de los códigos que es por la U07. Entonces, crearon, digamos, actualizaron el código, pero tienen que ser pues como casos de ese tipo, o sea, enfermedades de un alto impacto que impliquen una actualización del código CIE-10, pero realmente con este CIE-10 llevamos ya varios años trabajando. Gracias, profe. Y es fácil de encontrar, porque como es información, digamos, de dominio público, y es una organización mundial la que la genera, cuando hay actualización, sale pues como toda la información al respecto, y es información que tú puedes descargar fácilmente de internet, entonces no hay ningún pues como problema con relación a acceder a esa base de datos de los códigos del CIE-10. Muy importante que cuando lo vayan a descargar, pues descargarlo en Excel para poder facilitar la búsqueda, porque también está en PDF, entonces descargarlo en Excel para que tengan una facilidad en la búsqueda de la información. ¿Listo? Marisol, cuéntame. Profe, yo le iba a preguntar, o sea que, por ejemplo, en una fórmula, puede que no especifique, o sea, ¿cómo le digo? O sea, no, ay, al señor le duele la cabeza y tal, sino que solamente van a poner, no ponen el motivo, sino que solamente ponen eso, y ya la empresa tiene que descifrar el código, por decirlo así. Exactamente, las incapacidades a los trabajadores, pues a uno cuando lo incapacitan, el certificado de la incapacidad, es decir, el certificado que el trabajador lleva a la empresa para justificar su ausencia, lo normal es que solamente traiga el código, ¿listo? Normalmente no trae el diagnóstico asociado a ese código, porque como ya el CIE-10 es, digamos, de manejo genérico, es, digamos, como que asumen que todo el mundo sabe qué es el CIE-10, entonces él ya sabe, no simplemente va y busca en el CIE-10 que es el S999 y ya la empresa entiende cuál es el código que está asociado. Entonces, por eso es que las incapacidades les van a llegar tradicionalmente solamente con ese código CIE-10. ¿Listo? ¿Cuántos días de incapacidad? ¿A quién incapacitaron? El código y no más. Así sencillita. Si ya uno cuando registra va y busca la información. O sea que es responsabilidad del empleador encontrar el motivo a partir del código. Exactamente, ya procesar la información, es decir, ese es nuestro trabajo, ¿listo? La responsabilidad, digamos que ahí hay varias responsabilidades, pues obviamente la niña de nómina tiene que hacer el recobro a la EPS o a la ARL, ¿cierto? Dependiendo pues como, o al fondo de pensiones, dependiendo de quién vaya a pagar la incapacidad, que nosotros en eso no nos enredamos, pero digamos nosotros desde Seguridad y Salud en el trabajo que tenemos que hacer, tenemos que controlar, ¿cierto? Las causas de ausentismo. Entonces, a usted le van a preguntar, venga, y es que en su empresa, la gente, ¿por qué se incapacita? Entonces, si a usted le preguntan, listo, eso lo vamos a hacer el sábado, pero entonces si a usted le preguntan, entonces yo me voy a hacer una tablita dinámica, ¿cierto? Con esta, vamos a hacerlo acá así, abuelo pájaro, como digo yo, listo, sin explicarles mucho. Entonces resulta que de la empresa te preguntan, venga, y es que el año pasado la gente, ¿por qué se incapacitó? Entonces usted acá de carrera, si no tuviera sino los códigos de diagnóstico, listo, entonces yo le voy a decir, jue madre, vamos a ver entonces por códigos de diagnóstico, listo, yo le voy a decir que me ordene de mayor a menor, y resulta que es que tuve 352 días del código S835. Entonces, cuando se le preguntan, uy, ¿y el código S835? No, pues me quedé en las mismas, usted no supo explicar de qué se le ausentó la gente el año pasado, ¿listo? Pero ya si usted tiene, no el
no el código de la incapacidad, ¿cierto? No el código del diagnóstico, sino que ya lo que usted tiene es, venga, muéstreme, eso es por el nombre de la enfermedad, ¿listo? Entonces usted le va a decir, sí, resulta que es que en mi empresa el año pasado tuvimos 352 días de incapacidad por esguinces y torceduras en la rodilla. ¿Listo? Entonces usted por allá tuvo un trabajador que muy probablemente o jugando fútbol o en una moto se accidentó y tuvo un daño en la rodilla. Y eso le cargó a su empresa 352 días de incapacidad. Ahí sí es mucho más fácil interpretar la información. Entonces miren que teniendo la base de datos con el código, simplemente voy y le doy el buscar al nombre de la enfermedad y yo ya puedo interpretar la información así fácilmente. El sábado hacemos esta tablita juntos para que miren, pues para que sepan bien cómo interpretarla, pues cómo generarla, perdón, para quienes, porque ahí lo hice pues como así como rápido para que miraran para qué me sirve eso que estamos haciendo. ¿Sí? Y entonces por eso es que es muy útil tener el código e ir a buscar la enfermedad. ¿Sí? Lo mismo, ¿cierto? Entonces te van a preguntar, venga, y pues entonces, pero es que tenemos que hacer algo, entonces, ¿con qué EPS nos contactamos? Entonces yo le voy a decir, venga, miremos, ¿cierto? No cuál es la enfermedad, sino cuál es la EPS, ¿cierto? A la que más días de incapacidad se le están cargando. Entonces yo vengo y le digo, ordenar de mayor a menor, y me va a decir, vea, sí, Sura. Resulta que es que a Sura es a quien le están doliendo el mayor día de incapacidad. Entonces, venga, miremos con Sura qué programas de promoción y prevención podemos hacer para gestionar esas causas de incapacidad que se me están generando en la empresa. Marisol, cuéntame. Profe, ahorita con el ejemplo que usted dio, por ejemplo, de la persona X que se estrella en una moto, un ejemplo, y bueno, la incapacitaron, la empresa, o sea, es deber de la empresa pagar esa incapacidad de esa persona que se lesionó, no dentro de la empresa, sino por fuera. O sea, ¿es obligación de la empresa o es un por si quiere? ¿O cómo sería ahí el caso? No, recuerden que cuando uno está afiliado en el Sistema General de Riesgos, pues en el Sistema General de Seguridad Social, perdón, recuerden que hay 3 formas de que se pague, ¿cierto? Eso es lo que hace el empleador, es decir, cuando a uno mensualmente le deducen como empleado, ¿cierto? Recuerden que me están deduciendo a mí como empleado y adicionalmente la empresa está pagando, ¿cierto? Entonces, dependiendo del origen, en este caso, por ejemplo, que es enfermedad común, a partir del tercer día, quien asume el pago de esa incapacidad es, en este caso, por ejemplo, la EPS, ¿cierto? Para eso es que yo tengo afiliados mis trabajadores a la EPS. Con los de riesgos laborales, desde el primer día, es la ARL quien realiza el pago de la incapacidad, es decir, a la empresa no le toca asumir ese costo, ¿cierto? Sino que es la EPS. Entonces, eso digamos que está reglamentado, es en el Sistema General de Seguridad Social. Pero no es la empresa. La empresa paga siempre los 2 primeros días, a partir del tercer día lo paga quien corresponda, la EPS, la ARL o el fondo de pensiones. Y, por ejemplo, pues usted en una clase pasada nos dijo que el costo, pues así un ejemplo por día, es como el valor del 60%. O sea, que fuese quien fuese el que lo pague, siempre va a pagar el 60%. No, recuerda que cuando es enfermedad común, las incapacidades por enfermedad común se pagan al 66.67%. Las enfermedades por riesgos laborales, ¿cierto? O sea, las incapacidades por riesgos laborales se pagan al 100%, no se ve afectado el salario del trabajador. Y ojo con esto, digamos que en enfermedad común, que es el 66.67%, pero depende, ¿cierto? Si el trabajador se gana un salario mínimo, no se puede ganar menos del salario mínimo porque es el salario mínimo vital, entonces a ese trabajador se le reconoce la incapacidad al 100%. Yo creo que eso lo ven ustedes cuando ven legislación laboral. Entonces, como cuando usted dijo, que por eso de la cosa laboral, bueno, sí, entonces se paga al 100, no importa lo que sea, se paga siempre al 100. Exactamente, por accidente de trabajo pagan al 100%, no hay disminución del porcentaje. Gracias, profe. Con gusto. Bueno, chicos, para ir acá terminando, listo.
En el archivo, ¿cierto? Para que el sábado, digamos, lleguemos como con algunos conceptos claros. Creo que la incapacidad por enfermedad general es clara, ¿cierto? Digamos que esta es la que asume la entidad promotora de salud a la cual se encuentra afiliada el trabajador. Los casos de accidente de trabajo, recuerden que son aquellas incapacidades generadas por eventos, ¿cierto? Asociados entonces con accidentes de trabajo, los paga la ARL, a la cual tenga afiliados los trabajadores la empresa, ¿listo? Y pues en caso de que haya negación del origen del evento, en ese caso entonces digamos que la EPS será quien haga los reconocimientos respectivos. Y por acá tienen entonces unas noticas, dos noticas que quiero que digamos que se lean y de pronto profundicen un poquito desde el concepto técnico en ambos casos, y son los permisos y las licencias. ¿Listo? Entonces, para que aprendan entonces a identificar, ¿listo? Recuerden que los permisos son pagos remunerados, es decir, cuando yo pido un permiso en mi empresa, no me están afectando mi salario. ¿Listo? Es decir, yo pido permiso para salir 1 hora más temprano y mi empresa me autoriza ese permiso, mi salario no se va a ver afectado porque la empresa me está otorgando ese permiso y digamos que esos permisos están dentro del marco de la ley. ¿Listo? Acá tienen la notica en la parte inferior, ¿listo? De cuando se conceden, cuando los permisos, digamos, son obligatorios por parte de la empresa. Entonces nos explica que, según establece el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿listo? Entonces, cuando obligatoriamente yo como empresa tengo que dar un permiso, y adicionalmente está el concepto del Ministerio del Trabajo, el 41022 del 2018, en el cual se habla, ¿cierto?, de que deben concederse los permisos para la asistencia al servicio médico siempre y cuando, pues considerando que el derecho a la salud es un derecho fundamental y que no puede ser violentado en ningún momento. Entonces, por eso es que los permisos para citas médicas, para procedimientos, para odontología inclusive, califican dentro de los permisos que la empresa debe de dar, ¿cierto?, a los trabajadores, obviamente siguiendo pues como los procedimientos. Entonces, por eso es que yo los contabilizo como tiempo perdido. ¿Por qué? Porque es que la empresa lo está pagando, ¿cierto? Es decir, si yo pido un permiso para salir 3 horas antes de mi turno laboral, pues son 3 horas que yo no trabajé, pero que la empresa me pagó. Entonces, califican dentro de las causas de ausentismo, ¿sí? Profe, y si uno pide un permiso, por ejemplo, también contaría, si uno tiene hijos y debe llevarlos al médico, ¿también contaría ahí? También cuentan acá. Exactamente, también cuentan acá. Cuando los hijos son menores de edad y uno aparece como tutor del hijo, ¿cierto? Entonces, digamos que el sábado entramos un poquito más en detalle, pero digamos que la connotación acá de los permisos es que el trabajador se le está pagando normalmente su salario. Entonces, como le estoy pagando, entonces en ese caso, pues tengo que contarlo como una causa de ausentismo. ¿Listo? Y solamente están reglamentados los que están aquí, es decir, son obligados, digamos, sí o sí la empresa debe dar permisos para estas causas. Entonces, la invitación es a que revisen un poquito sobre, pues a que lean un poquito sobre ese tema de permisos para que amplíen un poco, digamos, el concepto. Y en el tema de licencias, ¿listo? Que es diferente a los permisos. Entonces, los permisos, lo que yo les decía, normalmente los permisos son por parte de la jornada de trabajo. Las licencias son días completos. ¿Listo? Entonces, las licencias, por ejemplo, de maternidad y de paternidad, ¿cierto? Son obligatorias, ¿listo? Y califican es como licencias, no como incapacidades por enfermedad. Eso califican es como licencias, ¿listo? ¿Qué más se consideran licencias? Las licencias por grado de calamidad doméstica, las licencias por luto, las licencias por los entierros de un compañero de trabajo o las licencias por encargos oficiales o por derecho al voto. ¿Listo? Entonces, en esos casos se constituyen licencias, solo en estos casos. Y esas licencias también se pagan. ¿Listo? Es decir, si a usted se le muere su mamá, se le muere su papá, un hijo, su esposo, su hermano, eso es una licencia por luto y la empresa tiene que pagar esos días. Entonces, en ese caso, también cuentan como causas de ausentismo. ¿Qué no cuenta? Lo que el compañero preguntaba ahorita, las licencias no remuneradas. Eso no cuenta como causa de ausentismo porque, como su nombre lo indica, es una licencia no remunerada. Es decir, el trabajador está por fuera, en ese caso, póngalo así, como de la nómina, ¿cierto? Es decir, yo no le estoy pagando esos días,
y digamos que en ese caso entonces no entran dentro de la connotación de una causa de ausentismo en el trabajo. Entonces ahí las tienen. ¿Listo? Enfermedad común, accidente de trabajo, permisos y licencias. Entonces, para que lean un poquito más sobre ese tema, para que les sea mucho más claro la interpretación de la información cuando la estemos trabajando. ¿Sí? Listo, profe. Chicos, preguntas, dudas. Traten de practicar la fórmula que vimos, ¿cierto? Lo que vimos, las formulitas que vimos, para que, digamos que si tienen alguna duda o pregunta, empezando la sesión de trabajo del sábado, la podamos resolver, ¿no? Y pues digamos que la idea es que, pues espero que les haya, digamos, servido de la información que trabajamos el día de hoy. Y pues la idea es, digamos, como que ustedes puedan seguir ampliando el nivel de conocimiento que van adquiriendo cada vez que vamos trabajando una sesión de trabajo. Profe, buenas noches. Noches. Tengo una preguntita, qué pena con usted. Tranquila, dime. Con respecto a las incapacidades, bajo el mínimo, ¿cierto? Que se deben pagar al 100%, ¿en qué norma está sustentada esta? Se llama mínimo vital, así se llama. Garantizar mínimo vital por incapacidad. Espérate, ya te digo, eso es una sentencia de la Corte, creo. Bueno, Sí, profe, es una sentencia de la Corte Constitucional. ¿Listo? Y, sí, señor. Exacto, entonces, creo que es del 2018 o del 2019. Búscala así. Búscala, pago de incapacidades al 100% por mínimo vital. Y es un concepto que sacó la Corte en la que dice que ningún trabajador, ¿cierto?, puede vengar menos del salario mínimo. Entonces, que cuando ese trabajador se incapacita y se gana el salario mínimo, si yo le liquido al 66.67, pues le estoy pagando menos del salario mínimo, entonces en ese caso tengo que pagarle la incapacidad al 100%. Ah, bueno, señora, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, chicos, ¿alguien más tiene alguna duda, pregunta? Profe, yo. Dime. O sea, yo apenas me vine a conectar hoy, ¿sí? Pero no sé qué temas más han tocado con respecto al día de hoy o qué actividades han realizado. Les voy a dejar por aquí el link del canal de YouTube para que puedan entrar y para que puedas entrar y puedas revisar la información que hemos trabajado. ¿Listo? Para que te pongas al día. Sí, profe, muchas gracias. Pues que son 2 años, Caterina, ya para 3. Vale. 3 dentro de medio año. Chicos, qué pena, se me cayó el internet justo antes de darles el cierre. Qué pena con ustedes. Ya les dejo por acá la página para que puedan entrar al canal de YouTube. Qué pena, chicos. Con mucho gusto, Diana. Ya por acá terminamos. Espérame, por acá entro.
Diana, mira, entonces voy a aprovechar y te voy a mostrar por dónde puedes entrar, porque en algún momento se te pierde el link de acceso. Siempre en la AAA vas a tener acceso a toda la información del curso, ¿cierto? Entonces acá está la AAA. En la AAA tú entras por la sala de encuentro y en la sala de encuentro encuentras, ¿cierto? El tag de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuando entras ahí al tag de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, en la parte inferior aparece la camarita donde te va a llevar directamente al canal de YouTube. ¿Listo? Y en este canal de YouTube vas a encontrar entonces las grabaciones de las sesiones que hemos tenido. ¿Listo? Mira, acá las vas a tener. Y te dejo entonces aquí en el chat, te dejo también el link para que puedas acceder al canal de YouTube. Con todo el gusto, Diana. Bueno, chicos, los dejo entonces, que tengan una feliz noche y muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy.